momento, ¿no? Entonces, esas cosas que son interesantísimas. Y no es que haya un error, porque para mí lo fundamental es el proceso comunicativo. Es decir, si yo converso con Verónica y converso con Priscila y les digo, ahora a las 5 nos tomamos un café, entonces el proceso comunicativo está completo. Ahora, si yo me encuentro con un español, o una española, un argentino, una argentina, y le digo, ahora nos tomamos un café, me va a decir, no, no tengo tiempo porque ya tengo algo aquí. No digo, no, pero ahora a las 5, entonces queda en una confusión. Claro, ¿Ya? claro. Pero eso es normal que ocurra. ¿Por qué? Porque los espacios, las palabras tienen fronteras, también tienen fronteras. Uno puede decir, no, es que el idioma vuela y no tiene... No, el idioma también tiene sus fronteras. Eso lo vemos. Nada más tenemos que ir aquí a Paso Canoas y ya del otro lado Hay otras tenemos una palabras. expresión, otras palabras. Entonces, Y que lo para acá conversábamos la última vez que viniste, que Ajá. algunas palabras cruzan la frontera, Y pero hay otras otras no. que se quedan ahí en el Exactamente. borde. Bueno, por lo Sí, menos como los la gente, ticos. ¿no? Como la sí, gente, ¿no? La gente, también. hay gente que cruza fronteras, hay gente que Y hay no. gente que nunca. Por Ya. lo menos creo, me parece tuanis, es una palabra que Ajá. muchos usan ellos. Y Exactamente. acá no se utiliza para nada. O sea, tuanis, aquí tú dices, ¿qué me dices? ¿No? Exacto. De repente, por la cercanía que nosotros tenemos con Costa Rica, podemos imaginarlo, pero no se nos ocurriría usarlo. Ahora, tú vas no sé, a la península de Azuero y dices, no, esto está tuanis. Y la gente dice, No, pero, no o sea, tiene ni es más, idea. está pensando que de repente es un término en inglés, no puede quedar. Exacto, sí. Claro. Entonces, es increíble. Y por eso, cuando nosotros decimos que el idioma es un ente vivo, es por eso. Porque las palabras también mueren. Las palabras mueren y nacen nuevas palabras. Y hay palabras que se mantienen y hay palabras envejecidas. Y también envejecidas depende de dónde. Como el enantes está envejecida en España, es un arcaísmo. Pero aquí está vital, tiene vida. ¿Ya? Es una palabra longeva, pero tiene vida y está, digamos, en uso. Sí, en uso de todo el mundo. Entonces, los puristas, y cuando quiero decir purista, me refiero a la gente que atiende a pie juntillas aquello que dice la academia, limpia y da esplendor, ¿no? O sea, limpia quita las palabras en desuso, las palabras que no son correctas, etcétera, etcétera, y da esplendor. Es decir, un lenguaje muy elegante, vistoso. Pero ¿qué pasa con la gente de la tierra profunda? Tienen y necesitan crear palabras para manifestar. Y esas palabras tienen vida. Y en ese contexto y en ese entorno tienen vitalidad. Y por eso, Vladimir, es que cada cierto tiempo, no recuerdo cada cuánto, pero la Real Academia Española de la Lengua hace actualizaciones. Cada 10 años. Cada 10 años. Y hay un revuelo cada vez que esto pasa, porque hay gente que no estoy de acuerdo, porque cómo me van a decir que solo ahora no se tilda y que después sí se tilda y que echas para atrás. O sea, pero todo esto a mí me parece correcto incluso poder echar para atrás cuando, esto no, la gente no lo aceptó, lo siguen usando, entonces vamos de nuevo para incluirlo. Claro, mira, te pongo un ejemplo, porque también, digamos, los errores, las formas incorrectas terminan convirtiéndose en formas correctas y las formas correctas terminan convirtiéndose en formas incorrectas. Este punto intervenir. Buenos días, profesor. Muy buenos días, Vladimir, siempre es enriquecedor tenerlo por acá. Saludos también para Priscila y toda la amable audiencia que nos está escuchando a través del dial 103.3. Es antes que todo, antes que nada, primero que todo o primero que nada. Lo pregunto porque al inicio, cuando siento que ignoraba mucho más acerca del idioma, yo decía antes que nada. Ajá. Alguien me corrigió, me hizo la sugerencia de que no se dice antes que nada, porque antes que nada no existe algo. Y hace poco le escuché a una profesora de español decir todo lo contrario, porque vaya, el idioma es enriquecedor, pero a mí me gustaría que usted nos profundizara en ese tema, por qué se usa primero que todo, primero que nada, y lo antes mencionado. Sí, justamente, muchas gracias, Verónica. ¿Qué resulta? Que nosotros, justamente por esa necesidad que tiene el individuo, y yo le pregunto, Verónica, cuando usted dice antes que nada, la expresión tiene en la población, en la gente, tiene cabida, un cometido, ha cumplido su rol, la gente lo entiende, eso es lo principal. Si la gente no lo entiende, entonces usted tiene un problema. Pero si la gente lo entiende,
no hay problema. O sea, yo soy un defensor de la comunicación. De la comunicación. Yo soy un defensor de ese lenguaje popular porque para mí eso es lo fundamental. Después existen dos cosas. Una, cómo yo me manejo en un ambiente que nosotros como profesionales tenemos que tener los dos códigos, Verónica. El código de la comunicación, el objetivo de la comunicación y el código de ser profesional. Me manejo en los dos ámbitos. Bueno, o sea, Verónica, que está en radio claro, todos los días en claro, un periodo bastante amplio, ajá, pues tiene esa responsabilidad. Claro, ¿no? pero también cuando alguien llama y habla de esta manera, yo tengo que entenderlo, no tengo que criticarlo. Porque nadie habla mejor ni peor que nadie. Entonces, el antes que nada, o antes, ¿cómo era la otra? Primero que todo. Primero que nada. Primero que nada. Ajá. Es correcto. O sea, es correcto utilizarlo. ¿Qué ocurre? Por eso es que empieza también, por eso hablo de los puristas, ¿no? La gente de aquellos que se apegan a la norma. Es como el vaso de agua. O sea, se dice, es que el vaso como objeto es de agua. No, no es de agua, pero contiene agua, ¿no? Entonces, es correcto decir. Y hay gente que popularmente, como decimos, le busca la quinta pata al gato. Claro. Entonces, ahora hay una moda. Decir, por ejemplo, buen día, buena tarde, buena noche. Eso es terrible. ¿Ya? Eso es terrible. Las formas son los plurales. Es decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque de igual manera, o sea, todos estos elementos de cortesía están en plural. Nadie dice, si yo le regalo un dulce a Verónica, un dulce a Priscila, Priscila ¿qué dice? Gracias, plural, no dice gracia. Porque gracias es otra cosa. Sí, exactamente, entonces gracias en plural. Si estoy de cumpleaños, usted me dice bendiciones por su cumpleaños. No dice bendición por su cumpleaños, dice bendiciones. ¿Sí? Porque es algo como múltiple, claro, ¿no? es la pluralidad, pero esa pluralidad es una pluralidad de cortesía. Y yo digo, llego aquí y digo felicidades por el triunfo. No digo felicidad por el triunfo, horrible, ¿no? Yo digo felicidad por el triunfo. Entonces, ni me lo imaginaba. De igual manera, el buenos días tendría que ser buenos días y no buen día. No decir buena tarde, porque la gente dice, no, pero es que solo una tarde. No, en el concepto, en lo que es la cosmovisión, es yo a ti te deseo que tengas muchos días felices. Entonces, mi deseo no es para hoy nada más, absolutamente para hoy, que terminadas las 24 horas de este día, ya, mi deseo terminó también. No, o sea, es mucho más amplio que eso. Entonces, la lengua también tiene esa filosofía, ¿ya? Eso es importante. Entonces, con el término que decía anteriormente, recogiendo un poco lo de las palabras que fueron un error y se convierten en correctas, y las que son correctas pasan a ser un error. Murciélago. La palabra murciélago viene del latín murciégalo, que era murciégalo, así como dicen los niños. Como dicen los niños, era murciégalo. Entonces murciégalo, que era la palabra correcta, terminó siendo incorrecta hoy. O sea, alguien dice mi murciégalo, o sea, Verónica sale en la radio y dice, y aquí en la cabina tenemos un murciégalo. Y la gente va a decir, ¿pero qué le pasó a Verónica? Pero si Verónica hubiese dicho eso hace 400 o 500 años atrás, Verónica estaba hablando correctamente. Entonces la palabra cambió y la academia la aceptó por ser un error, y hoy es la palabra correcta, y la que era correcta terminó siendo incorrecta. Entonces imagínate, entonces el idioma tiene esas cosas, y así podemos encontrar muchas palabras que adoptamos, ¿ya? Palabras que no nos imaginamos que por qué razón. Por ejemplo, yo siempre empleo como ejemplo la palabra sombrero. Cuando yo me pongo ese objeto sobre la cabeza, no estoy pensando en la sombra, pero viene de allí. Es el objeto que me ofrece sombra, sombrero. Entonces, eso, cuando uno empieza a pensar el idioma, es una cosa maravillosa. Y uno se termina
admirándose constantemente del lenguaje, ¿ya? Porque la gente crea sus palabras por observación, ¿ya? Por necesidad, lo que decía yo anteriormente. Si tengo frío o si estoy muy con mucha risa, un ataque de risa, ¿qué dice la gente? Me muero de risa. De la risa. Ya, porque decir, me dio mucha risa, no cumple a plenitud lo que yo te quiero transmitir. Entonces digo, me muero de la risa. ¿Lo ves? Entonces, necesitamos eso. ¿Por qué? Porque el idioma también se desgasta. O sea, es decir, la expresión me muero de la risa, de repente no cumple porque no llega a tener ese contenido que yo le estoy buscando para decir. Igual, no sé si te ha pasado, Vladimir, cuando escuchamos hablar personas mayores, yo tengo una experiencia que, o sea, unas palabras que yo me quedo, o sea, se le nota la edad, porque dicen, no, esto no es menester. Yo, wow, qué sofisticado. O no, la tertulia se alarga, o sea, son palabras que ya en el día a día popular no se están utilizando, sin embargo, se escuchan así como tan... Sí, imagínate, yo tengo un tío que, por ejemplo, llegas tú, llega Verónica, acompañándome a su casa y él quiere saber cómo te llama. Dice, ¿y cuál es su gracia? Wow, y ahí sí me quedo en claro. ¿Y cuál es no tengo idea. ¿Cómo se llama usted? Mira, sí. Y qué bonito, ¿no? Sí. ¿Cuál es su gracia? Entonces, me parece maravilloso. Y yo disfruto cada vez que voy a los campos, cada vez que estoy en contacto con la gente, y uno a veces también tiene que hacer esa pregunta, o sea, ¿y esto qué significa? Exacto. Porque, bueno, uno no se las sabe todas. ¿Sí? Ni tiene por qué sabértelas todas. Y es importante, y me encanta eso, Vladimir, esa humildad que tú tienes con todos tus conocimientos, con todos tus estudios, que le das valor también a las personas que pues no han tenido la oportunidad de estudiar o porque simplemente pues las condiciones no se lo han permitido, pero tú le das ese valor de su conocimiento, de su día a día, y lo pones en contexto, como dices tú, ni más ni menos, más mejor, ni menos peor. Eso sí está muy mal dicho. Sí, ese sí está muy mal dicho. Ese sí está muy mal dicho, ¿no? Yo pensaba, ahora que venía, en la palabra presidenta, ¿no? Presidenta. Es un término incorrecto decir presidente, porque viene de ente, ¿no? Sí, el ente, porque, por ejemplo, que es la hermanita, no, son hermanitas. Caminante. Yo no digo la caminanta, digo la caminante. A pesar de que hay ahorita una vertiente que está destrozando el lenguaje. Sí, ahorita vamos para allá. Yo no digo estudianta, digo estudiante, ¿ya? Y así. Entonces, por tanto, no puedo decir presidenta. Tengo que decir la presidenta. Pasa también con los grupos indígenas, es cacique. O sea, termina en y incluye femenino y masculino. La cacique. La cacique. Entonces, no la cacica. Claro, pero hay una nueva ola del feminismo, pero el idioma no entra en eso. No entra o no debe entrar en eso porque las palabras no están pensando en ser discriminadores, en ser machistas o ser feministas. No, el idioma no tiene eso. Entonces no podemos, o sea, los machistas, los feministas somos nosotros. Y estamos culpando a nuestro idioma de cosas que no le corresponden, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, profesor, mientras busco por acá, es como, por ejemplo, me parece incorrecto a mí mencionar todas y todos cuando todos se engloba perfectamente a ambos sexos. Así es. Entonces, ocurre algo con eso, Verónica, también. Por ejemplo, que la gente se desgasta a veces diciendo... y el discurso se vuelve largo y perezoso y uno se va como... monótono, exactamente. Sí. Entonces dicen, por ejemplo... señoras y señores o señores y señoras interesados. Entonces no estás haciendo nada. O sea, tienes que decir señoras interesadas y señores interesados. Entonces empieza eso de nunca acabar. No. Entonces, y dicen, por ejemplo, los niños, digan los niños sin problema. No los niños y las niñas. Los niños, entonces dicen los niños y las niñas cansados. Entonces cansados y cansadas. Claro. Entonces imagínate que el discurso dure 5 minutos, va a durar 10. Claro. Por toda esta... Por acá tenemos la duda de un amigo oyente, dice buenos días, bendiciones.
Edgar Famanía reportando sintonía. Quisiera saber cuál es la frase correcta ante la sociedad y la Real Academia. ¿Dios primero o primero Dios? Gracias. Sí, en este caso no hay ningún problema con una o con la otra, porque es como cuando yo antepongo el adjetivo al verbo, al sustantivo. En algunas ocasiones tiene un efecto diferente. No es lo mismo decir un hombre pobre que un pobre hombre, ¿no? Pero acá no tiene ningún problema en decir Dios primero. Se puede usar indistintamente. Sí, Lo que sí es Dios. grave es escribir a Dios en minúscula. Claro. Bueno, eso eso puede traer alguna polémica, ¿no? Pero digamos que en eso uno no se mete, porque es el una nombre, creencia. sí, es el nombre del ente superior para los cristianos, ¿no? Entonces, sí, con eso se respeta, ¿no? Eso se respeta. También los nombres que pueda tener ese ente superior, ¿no? Por ejemplo, el Señor, ¿no? El Señor, entonces ya sabemos quién es ese Señor, entonces en mayúscula, ¿no? Igual en otras creencias, por ejemplo, Alá Eso. se escribe en mayúscula. Claro. Jehová, qué sé yo, cada religión tiene su creencia y se respeta. Claro, y esa mira creencia. que nosotros somos cristianos y nuestra sociedad es cristiana, pero nosotros tenemos una expresión que es maravillosa y se la dedicamos a Alá. Y es O Alá, que termina siendo ojalá. ¡Ay, no sabía! Ojalá. ¿Tú sabías, Verónica? Sí. Ojalá. Entonces Ojalá. nosotros estamos aquí hablando para que ustedes vean que esa lucha de las religiones, etcétera, esas son cosas muy banales, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y todos tenemos. Entonces viene del árabe. Y esa palabra ojalá, Es magnífica, es una cosa pero maravillosa. he visto que la utilizan de manera distinta. O sea, yo cuando digo ojalá es porque tengo un deseo que se cumpla. Ajá, ojalá se ajá, pueda, ajá, ojalá. así es. Pero hay gente que la usa en un contexto y que yo me quedo como que, pero tu ojalá no es el mismo que No el es mío. Exacto. No, es eso, ¿no? Es para un deseo, ¿no? Entonces yo, como dice la canción de Juan Luis Guerra, maravillosa, dice, ojalá que llueva café en el campo. Eso es una cosa hermosísima, Exacto. ¿no? El Alá. Entonces Alá te pido que llueva en el campo. Mira tú. Una petición, un Sí, deseo, un ¿no? deseo, Al sí. ser Así. superior, como mencionabas. Así es. Y bueno, en esa misma línea, nosotros escuchamos en nuestra sociedad, por ejemplo, la palabra calor. La gente lo usa como femenino. La gente dice la calor y es el calor. ¿Por qué? Porque voy con las hermanitas, ¿no? Siempre, porque el tema es vapor, por ejemplo. Es el vapor. Yo no digo la vapor. Yo digo el color. Entonces, no digo la color. ¿Lo ves? Bien. ¿Qué ocurre? Voy nuevamente a las palabras envejecidas y que antes eran un error y ahora son correctas. Es decir, antiguamente era la calor, la color. Yo escuchaba en mi pueblo decir la color. Cuando yo estaba en la escuela, los niños de mi salón, había niños que decían la color. Préstame la color amarilla. Ah, cierto. Ahora que lo ¿Verdad que mencionas sí? así, Bueno, en la oración completa, sí. Claro, entonces son palabras que antes eran femeninos, pero con el tiempo se hicieron masculinos. Entonces, Hasta en las palabras pasa eso. sí, exactamente. Entonces, pero antes era un error decir el color y era la color. Ahora es lo contrario. Entonces, todos esos terminados en or son masculinos. Entonces, no debo decir la calor. Debo decir el calor, el dolor, el amor, el vapor. ¿No ven? Entonces, la calor es un error. Académicamente es un error. Ahora, yo digo, si yo me voy al Chiriquí profundo y estoy, por decir algo, en Caizán, y hay un señor que me dice, oiga, usted no siente que aquí la calor es fuerte. ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a decir, no, señor, mire, Usted no se dice, dice la calor. hombre, claro que sí, mire cómo estoy sofocado. Claro, yo tengo que entender a esa persona. Yo tengo que, o sea, mi deber es doble. Saber que es un error, pero no lo voy a protestar, no lo voy ¿no? Pasa como si nada.
¿no? Porque es el tema de lo que, volvemos a lo que estabas hablando, la comunicación. Claro, por supuesto. Se entiende el mensaje del transmisor al receptor y podemos pues continuar la conversación. Que es lo que me pasaba a mí con el ojalá, que cuando yo o sea, no estoy entendiendo. Entonces ahí sí ya hay un problema, cuando no me estoy comunicando. Claro, eso, si el digamos, se convierte en un ruido comunicativo, entonces ya tenemos allí un problema. Paramos y vamos a hacer bueno, igual nosotros también vamos a parar, hacemos una pausa para ir con nuestros anunciantes. Usted siga en sintonía de Entre Poesías y Poetas aquí en Radio Chiriquí 103.3. Estamos conversando con el doctor Vladimir Víquez sobre todas estas curiosidades del lenguaje. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3, conversando con el doctor Vladimir Víquez sobre esas curiosidades del lenguaje. Fuera de cámara, fuera de micrófonos, hablábamos sobre términos del inglés, por ejemplo, que hemos ido adoptando. Ahora también pasa con el francés, también pasa con otros idiomas. Estamos hablando particularmente... El buco, ¿no? En francés, buco. el buco. Estábamos hablando particularmente del tema pretty y nos contabas el tema de tu tío. Sí, bueno, decía que ese tío, que por ejemplo utiliza el pretty, es un señor, mi tío en este momento tiene que tener cerca de 90 años. Y usa pretty. Y usa el pretty, oh, ¿no? Me encanta, pero a veces, digamos, obvia el pretty y usa uno que es pura galleta. Digo, tío, ¿y cómo está? Pura galleta. Entonces yo me quedo del que, bueno, ¿y qué resulta? Que el pura galleta lo adoptó de un comercial costarricense, de unas galletas, las galletas Pozuelo. Ajá. Entonces, y además utiliza, tío, ¿y cómo está? Pozuelo. ¡Wow! O sea, y la marca súper posicionada. Sí, entonces, el que generó esa campaña tiene que estar. Claro, y entonces este tío, nosotros ya sabemos en la familia que cuando dice eso es porque está muy bien, ¿no? Pero él dice eso en otro lugar y nadie lo entiende. Sí. Entonces es como un código familiar. En la familia. Sí. Y eso también es bonito porque sabemos que hay cosas muy propias de cada familia o de los amigos. Hay mucha complicidad en las palabras. Sí, y nosotros, cada uno de nosotros tiene una marca en alguna palabra. O sea, y por eso es que la gente utiliza el dice, ¿verdad? Como dice fulano de tal, o dijo. Lo citan. Lo citan. ¿Por qué? Porque son expresiones, son palabras, son frases que tiene esa persona como marca personal. Mira que yo tengo una historia y mis hermanas y yo la comentamos mucho. Yo tengo era hermano de mi abuela, ya falleció hace varios años, pero pues un señor de campo que vivió también en ciudad y todos los temas, y entonces... él siempre, no importa del tema que estuviera hablando, no importa que estuviera hablando de política, de fútbol, de lo que sea, siempre terminaba su intervención con una frase que decía, yo le pregunto a usted, ¿qué es democracia? O sea, no importa de lo que estuviera hablando, él siempre terminaba la frase así. Bonito, y ahora, o sea, mi tío ya murió hace más de 10 años y mis hermanas y yo todavía, cuando estamos hablando, y yo le digo, y yo le pregunto a usted, o sea, nada más lo dejamos hasta ahí y es una complicidad entre nosotros, pero que nos recuerda, y ahí viene algo también que siempre nosotros decimos aquí, que las personas no mueren cuando dejan de vivir y tú los entierras, sino cuando se dejan de olvidar. Claro. Esas pequeñas cositas que siguen presentes, ¿no? Y bueno, y generalmente los recordamos a través de las palabras, ¿no? Sí. Y esas palabras y esas expresiones, oye, como decía fulano, ¿te acuerdas de fulano? Y empiezan por ahí, ¿no? Las anécdotas y las historias vinculadas con la palabra. Y hay una cosa que utilizan mucho los cristianos y la gente que está muy aferrados a la Biblia, y dicen, la palabra tiene poder. Sí. La palabra de Dios tiene poder, pero no usan la palabra de Dios tiene poder, dicen la palabra tiene poder. Y yo me circunscribo a eso, las palabras tienen poder. Es una cosa maravillosa, y nos marcan, nos hieren. O sea, una herida con palabras es una cosa terrible. Una cicatriz difícil de olvidar. Exactamente. Y bueno, más que la palabra, yo me iría un poquito más allá, Vladimir, yo digo que la voz. Y también por ahí esa misma línea he escuchado una frase que también la digo yo, que es que las palabras no son inocentes. No. O sea, dije, no, es que las palabras se las lleva el viento. No, en mentira. algún contexto puede que, pero
cuando te dicen algo... Recoger eso es muy duro. Exacto. Es muy duro, es muy duro. Dice, bueno, es que lo dijo porque lo sentía, ¿no? Entonces, eso, pero a final de cuentas es las palabras. Hay un poema de Neruda que se llama, un poema ensayo, se llama La Palabra. Dice, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. No, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, sí. Se llevaron todo y nos dejaron las palabras. Sí. Entonces, qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito es. Sí, definitivamente un poema, yo creo que todos nos ponen a estudiar en algún momento, quizás algunos no lo recuerden, pero es un poema muy popular, Sí. Que la verdad es que cuando a mí me lo pusieron, yo no lo entendía. Claro. Y se siente redondita, o sea, sí. demasiada metáfora, Ajá, quizás para un muchacho. Le pongo aceite, me las como, y todas están sentaditas ahí esperando, dice. Y ahí es donde uno dice, los poetas están como medio chiflados, esto como que no tiene lógica. Ahora, si te vas un poquito más allá y analizas, pues como tú lo has hecho, ya le entiendes el sentido, ¿no? A lo que Neruda quería decirnos en cuanto a eso. Claro. ¿Qué más tenemos por acá, Vladimir? Bueno, Priscila, cuando nosotros, o sea, en literatura, cuando tú creas algo que está más allá de lo tangible, más allá de lo estrictamente dicho en la palabra, en poesía se llaman imágenes, se llaman metáforas, o sea, se llaman figuras de estilo. Entonces nosotros vivimos con eso diariamente, en el día a día tenemos esas figuras de estilo en casa, en la calle. ¿Por qué? Porque necesitamos reforzar lo que queremos decir con eso. Y yo recuerdo de mi mamá, por ejemplo, nos decía, oye, arregla tu cama, y a la segunda vez, arregla tu cama, por favor, y a la tercera vez no te decían, tiraba la chancleta. No tiraba la chancleta, sino que decía, te lo he dicho 1 y 1000 veces, sí, claro. Arregla tu cama. Eso es una exageración, por supuesto. Y los panameños solemos ser bastante exagerados, sí. ¿verdad? No, eso creo que no es un tema de los panameños. Cada país tiene sus formas también, ¿no? Nosotros decimos, nosotros porque vivimos aquí y nos damos cuenta del día a día, pero te aseguro que en otros espacios ocurre lo mismo de otras maneras, ¿no? Entonces, decir eso, te lo he dicho 1.000.000 de veces, es una exageración, eso es una figura de estilo que los poetas lo utilizan. Entonces lo tenemos nosotros aquí en el día a día. En el béisbol a mí me encantaba y me encanta porque nuestro gran amigo el profesor Euclides Quintero. Euclides Quintero era un poeta narrando béisbol porque en cada acción dentro del béisbol tenía una de esas frases, una metáfora. Sí, algo es decía. un arte. Sí. Entonces, por ejemplo, un bateador que estaba en 3 bolas y 2 strikes, dice Euclides Quintero, está entre la rubia y la morena. O sea, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito eso. Y luego, yéndonos al béisbol, por ejemplo, también, cuando tú tomas una parte de algo para nombrar un todo. Los bomberos, por ejemplo, ¿cómo se le llama a los bomberos? Los camisas rojas. Camisas rojas. O sea, se toma una parte solamente para designar un todo. Yendo al béisbol nuevamente, cuando tenemos al receptor, ¿cómo le llaman al receptor? El máscara. Por ejemplo, el máscara chiricano. ¿Ya? Y eso también tiene mucho que ver, y aquí viene la parte de Verónica, cuando se redactan las notas periodísticas, para no repetir tantas veces el nombre o la misma palabra. Pasa con los cantantes, ahora que estuvo pronto por acá Chayanne, que fue toda una revolución, el autor de Día Sin Ti, o sea, o el apellido, bueno, también. En el caso de Chayanne está complicado, porque su nombre artístico es ese. Pero entonces, el 5 veces ganador del Grammy, el no sé qué, o sea, para no decir, o sea, yo pienso que es un lenguaje bastante periodístico que ha ido adaptando entonces en la comunidad. Pero además de eso, Priscila, se fijan, o sea, a fuerza de ir
utilizándolo y reutilizándolo, se fija. también se fija. Entonces, Bueno, justamente volviendo al tema de las 2 bolas y 3 strikes, yo no sé si has escuchado popularmente que estoy en 3 y 2 con esto. ajá, Se refiere a esa cuenta máxima, claro, ¿no? claro, por Y supuesto. hay gente que lo dice y no Estoy tiene idea, confundido, no es- tiene idea de dónde sale el claro, término. estoy en 3 y 2, ¿sí? O también utilizan estoy parado en 20. Dice parado en 20, eso es para el juego de la baraja. Porque tú juegas 21 y de repente dices me quedo, o sea, me quedo allí porque si nadie gana con 21, el El que que gana sigue es soy yo porque 20. tengo 20, ¿no? Entonces Ajá. estoy parado en 20 o estoy parado en 30 también, porque está el El 31 31. y el 21, que el 21 se juega con 2 cartas Y el y el 31 con 31 con 3. 3. Entonces estoy parado en Interesante. 30, ¿no? Es decir, ahí estoy, pero nadie sabe. Pero como expectativa, Ajá, ¿no? Como exacta. que sí o no. Claro, claro. Entonces hay muchas cosas. Volviendo al béisbol, porque te decía, Porque estamos en temporada. sí, estamos en temporada, pero además esta es la emisora que transmite Claro que el sí. béisbol. Pero además, Chiriquí es muy beisbolero. En el béisbol, por ejemplo, aquello que era una metáfora, aquello que era una figura, hoy es la forma estricta para llamar o denominar a las personas que juegan esta posición. Por ejemplo, los jardineros, El jardinero central, el jardinero izquierdo y el izquierdo derecho. y derecho. Cuando tú te preguntas, bueno, en un tiempo se le llamó jardinero, ¿cómo debió llamársele? Porque es una metáfora decir que son jardineros, porque ellos no andan cortando flores, no andan podando el césped, no. ¿Cómo se le llamaba a esas posiciones? Y a uno le cuesta mucho recordar y de dónde, cómo, o sea, cómo se le llamaba, cuál es esa posición. Y tú empiezas a buscar y no la encuentras. Y entonces tiene uno que echar mano, porque todo esto hacemos nosotros, de analizar, bueno, el 1 es el pitcher, el 2 es el receptor, el 3 el primera base, el 4 el segunda base, el 5 es el tercera base y el 6 es el campo corto. Si yo tengo un campo corto, quiere decir que tengo campo largo. Entonces los jardineros eran campos largos. El campo largo izquierdo, el campo largo derecho y el campo largo central. Pero nadie dice el campo largo. No. Derecho, izquierdo. No. Pero hay otra palabra Entonces, para decir jardinero. Es ¿Quizás en inglés? en inglés no sé cómo No. se dice. Me ¿ya? parece Pero, que he escuchado otro término para el jardinero en, también. Entonces, el fielder. El fielder, pero el field es de campo, ¿no? Por eso digo, Ajá. el campero, ¿no? Ajá. Diríamos el campero, el fielder. Entonces, pero en español tú no haces la traducción, le llaman jardinero. Ujú. ¿Lo ves? Entonces, eso, ¿qué te quiere decir? Que lo que en un momento fue algo novedoso, una construcción novedosa, hoy es algo normal. Ujú. Entonces, lo mismo ocurre con otras palabras, es decir, nacen, en un momento son novedosas y después van desgastándose, algunas, no digo que todas, se van desapareciendo y mueren algunas. ¿Ya? Entonces hay palabras que ya nosotros las estamos matando, porque decimos, oye, pero esa palabra es una palabra de viejo. Y te pongo unos ejemplos. Añingotarse. Ujú. ¿Esa palabra existió realmente? Claro, claro. Que es ponerse, ¿verdad?, en cuclillas. No, yo, no, para no, mí añingotarse es como apelotar, oprimir, estar todos pegaditos. No, añingotarse es agacharse. No, yo Sí, la sí. o sea, si la escucho, Sí. yo pienso que están todos apiñados. No. Es agacharse, ¿no? A ver, aguaitar. Ujú. El aguaitar. Cuando tú vas a buscar una palabra sinónimo de aguaitar, porque el término aguaitar es un término correcto, propio. Ujú. Pero nosotros con eso dije, no, es que eso era, lo decían los viejos, hemos ido Pero yo sí la uso marcando. todavía. Sí, claro. Estabas aguaitando ahí. Eso, pero es que lo que ocurre es que el aguaitar, yo no tengo otra palabra que sea igual a aguaitar. Que la haya Ajá. reemplazado. La reemplazan frases. Es Ahora, decir, ¿de muchas dónde palabras. viene aguaitar? Yo Mm. pensaría que viene como de wait, de esperar No, es un término muy castizo. Sí, Sí, muy lo que propio. que no sé de dónde, digamos, habría que buscar el origen, ya,
pero es mirar furtivamente, mirar sin ser. Sin que me vean a mí. Ajá, mirar a escondidas, ¿no? Entonces, ese es el aguaitar. Pero mira que tengo que utilizar mirar furtivamente, Claro. ajá, Ya ver, se te pierde, sin ser, o sea, claro, se te entonces, pierde el sentido de la claro, frase. entonces qué bonito es tener una sola palabra Claro, para denominar o expresarte. nombrar una cosa, ¿no? Así que el idioma es riquísimo. No, el idioma es maravilloso y cada vez, como dices tú, pues va cambiando, va migrando. También, bueno, definitivamente en Panamá tenemos mucha influencia de del idioma inglés. Sin embargo, también tenemos otros idiomas, como mencionabas rápidamente, el francés. Tú también, pues habiendo estudiado en Francia, seguro tienes otros ejemplos, además del buco, Sí. que ha sido como muy popular hace unos 20 años para acá. Claro. Y no ha muerto, o sea, se mantiene constante. Se mantiene y es una palabra muy vieja, si queremos, porque data de la presencia francesa en la construcción del canal. ¿Ya? De allá viene el buco. También viene a reforzarse con los movimientos justamente que inician en ese periodo y en el periodo de la construcción del ferrocarril, 1850, de los antillanos de colonias francesas. De allí viene, ¿no? Y llegan a Panamá y hasta la fecha se mantiene la palabra buco, ¿no? Que en francés es beaucoup, y que quiere decir lo mismo, mucho, ¿no? Algo en abundancia. Y bueno, tenemos muchas palabras, por ejemplo, la palabra menú. Ajá, el menú que tenemos en la carta que le llamamos para los restaurantes, ese menú es un término francés y que es menú. Ahora, todo lo de la gastronomía creo que también debe tener mucha influencia. Sí, es que ¿no? los franceses son, ¿verdad? Los grandes maestros de la gastronomía, de la cocina refinada, de la cocina de la alta cocina. Ahora también pasa algo, y yo me imagino que es por la fonética, me dirás tú, que si bien es cierto, nosotros tenemos mucha relación con la comunidad china, que tiene muchos años de estar en nuestro país, no hemos adaptado tantas palabras chinas como si nos pasa con otras lenguas. Claro. Me imagino que es la fonética, porque tiene una fonética muy distinta. Claro, nos quedan por allí algunos resabios como chen, Ajá. la ñapa. No veo así rápidamente qué otro término tenemos de los chinos. Mire que curiosamente hace poco estaba hablando de ese tema de la ñapa. Es una palabra de origen incaico, creo que es la forma correcta de decir inca. Bueno, ellos empezaron a utilizar la palabra ñapa como añadir algo más. Okay. Entonces fueron los españoles con la expansión y todo lo demás que trajeron esas palabras al resto del continente, pero fueron los chinos quienes exactamente lo empezaron a utilizar con mayor fuerza. Hay una explicación. Y entonces, claro, entonces te voy a dar otro dato, ¿no? El idioma, las palabras son poder. Es decir, el idioma también se construye desde el poder. ¿Qué te quiero decir con esto? Los pueblos discriminados, los pueblos sometidos, los pueblos avasallados, no aportan palabras. ¿Sí? Y eso nosotros, sin queriendo o no, hemos discriminado a los chinos y seguimos discriminándolos porque no los llamamos por su nombre, le decimos el chino y le agregamos cosas, ¿no? Entonces, el poder es la lengua inglesa. ¿Por qué tenemos más palabras del inglés? Porque el poder económico es el respeto, dirigirse es avasallador, a tal claro. Mr. Fulanito. Ajá, exactamente. Entonces, y es más, nos sentimos tan agradados, incluso inventamos cosas dándoselas al inglés. ¿Ya? Por ejemplo, la gente dice que Arraiján es un nombre en inglés y que quiere decir a mano derecha. Eso es mentira. Arraiján es un árbol y por eso el lugar tiene el nombre de Arraiján. Pero la gente siente que es pretty, vamos a usar el término en inglés, ¿ya? Decir que Arraiján viene de Arraiján. Sí, porque tenemos que la influencia entonces, y no sé qué, y bueno. Entonces, quiere decir que ¿por qué tenemos más palabras en inglés de uso cotidiano, común? Por el poder, porque nos han avasallado, porque nos han invadido,
porque han estado sobre nosotros. Y te pongo el caso inverso. ¿Por qué no tenemos términos del novere, nuestra lengua indígena? Justamente por eso. Porque nosotros somos quienes avasallamos, quienes invadimos. Hay ciertos términos que incluso se usan, por lo menos Pero el ñagare. Ajá, pero despectivamente. Tú ves que es Exacto. como con una forma cómica, ¿no? Sí, o sea, el ñagare. Ñagare. Ajá, ñagare. Y qué bonito el ñagare, ¿no? Del novere, la lengua novere. Entonces, quiere decir, y son muy pocas, son contadas en las palabras. Pero si vamos al inglés, tenemos muchísimas. Sí. Interesante eso. Ese análisis sociohistórico, Claro. político, Sí, no, internacional que estás haciendo a por través supuesto, de las palabras y por el supuesto, idioma. Por supuesto. Entonces, te aseguro que en los lugares donde, por ejemplo, la sociedad china, el pueblo chino ha sido invasor, seguro que ahí en esos lugares habrá más palabras. O donde los franceses han sido colonizadores, allí seguro que habrá más palabras del francés en esas lenguas aborígenes, en esas lenguas primarias, ¿no? Entonces, así es. O sea, Bueno, es el poder. El ser humano al final del día, ¿no? Así Pues la es. manera como nos manejamos en el mundo. Claro. Un poquito adverso, pero sí, y creo que lo hemos conversado también en otras oportunidades, lo bonito que sería darle esa importancia a nuestras lenguas indígenas, Claro. que se aprendan esos vocabularios. Creo que hay algunas universidades que ya están dando, tienen sus seminarios, tienen Eso. su acercamiento. Pero creo que hay que ir más allá, ¿no? Ujú. Hay que ir más allá, tiene que ser una cosa mucho más sistematizada. Como el por ejemplo, quechua en Perú, claro, en a mí me Bolivia. da en Bolivia, en Paraguay, por ejemplo, el guaraní, El guaraní. que va, o sea, la gente te habla guaraní, te habla español. Ujú. Yo tuve una experiencia muy bonita en el País Vasco, en España, en la parte norte, y allí en las universidades, por ejemplo, si vas a estudiar periodismo, podías escoger tu carrera en euskera, que es la lengua del País Vasco, o en español. Pero Wow. tenía que estar una y una. Psicología en euskera y en español. Y tú decidías dónde ibas. Y todas las calles marcadas, todas en los dos idiomas. Vamos. Todo. Entonces, eso es lindísimo. Apropiarse de Claro, ese idioma, claro, ¿no? Y no claro. dejarlo morir. Sí, y entonces, y los chicos en la escuela también. La escuela en español y en euskera. Y no pasa que se mezclan un poco el... Claro, se mezcla, pero eso es normal. Bueno, yo me imagino que a ti en tu casa también te pasa, tu Sí. esposa es francesa, Eso. tú eres de lengua española. Me imagino que a los niños a veces les hablan en francés, a veces le hablan en español y a veces le hablan revuelto. Exactamente. Y por ejemplo, Te hablo en francés y me responden en español. sí, el día de sacar la basura, ¿no? Hay que sacar la poubelle. No, la poubelle, o sea, la poubelle es la basura. Entonces, eso como un ejemplo, ¿no? Ajá. No sé, y hay muchísimos ejemplos y los verbos, por ejemplo, a veces saltan y no es pose, no es nada, sino que saltan. ¿Por qué? Ujú. Porque de repente tú sientes que tiene más fuerza en una... La intención. Ajá. Ahora, ustedes se entienden entre ese Claro, núcleo claro, familiar y claro. cuando salen a hablar en francés, hablan correctamente el francés. Cuando salen a hablar en español, Así hablan es. correctamente el español, que eso es lo importante Así también. es. Que no así haya es. como que en el niño esa confusión de que no sé qué es lo que Al es. principio, pues, lo que pasa es que para que nos entendamos un poco en este fenómeno, que los idiomas son sinónimos. Sí. Por ejemplo, digamos, el niño lo entiende de esta manera, que este objeto llamado página tiene muchos nombres. Ujú. Y en español es página y en francés es page. ¿Ya? ¿Lo ves? Entonces, vamos a ver, y en inglés paper, vamos a decir que es un papel, ¿no? Papel. Papier, papel, paper. Entonces el niño dice, yo tengo tres formas de Opciones. decir lo mismo. Tres Ujú. formas de decir lo mismo. Así funciona en los niños. O sea, el niño no está pensando que este es un idioma, si tú le hablas desde el principio, por supuesto. Ajá. Ya después sí dice, oye, esto es diferente. ¿Ya? Entonces, lo ven de esa manera. Y por eso es que escogen, yo escojo esta porque me gusta, ¿no? Ujú. Decirla, digamos, si está contextualizado en muchos idiomas. ¿Ya? Entonces, ocurre que en mi caso, porque mis hijos están, por ejemplo, aquí en una escuela que solo se habla en inglés, Wow. entonces nos manejamos en los tres idiomas. Y digo, eso es lindísimo. No todo el mundo tiene la misma posibilidad, pero es lindísimo y es un fenómeno
lo que ocurre, ¿no? Es casi como un laboratorio para mí, porque yo lo escucho, lo veo y digo, wow. O sea, cómo funciona para ellos. Está formando muchachos trilingües prácticamente desde sus inicios. Así es. Y es una ventaja y bueno, pues bendecidos los niños que tienen esa oportunidad. Claro. Vladimir, ya nos han pasado las 10 de la mañana. Como siempre se nos hace corto el espacio cuando tú vienes. Bienvenido siempre. Este mes hay muchas actividades, así que si tienes alguna actividad, si tienes algo con tus estudiantes o alguno de los grupos en los que eres voluntario, con mucho gusto acá lo podemos dar a conocer para que la población también participe. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de la audiencia. Bueno, a ti, Priscila, Verónica, en Controles, que siempre está muy anuente también a estas cosas de interés general, y a la población, un saludo cordial. Yo encantadísimo siempre de estar por acá porque me permiten ofrecer un poquito de las cosas que hemos aprendido en este recorrido de mi vida profesional y que puedo ayudar a la gente a despejar dudas. Yo siempre recuerdo un caso de un chico, yo trabajaba en el ingenio en Alange en un tiempo y se me acerca y me dice, Vladimir, tú estudias la lengua, yo quiero saber qué es la palabra sinalefa. Es que yo le escuché en una ocasión a mi profesor, un señor ya 40 años, o sea que tenía, no sé, unos 20, 22 años de haber salido del colegio, y había escuchado la palabra sinalefa y cargaba esa duda desde aquel entonces. Yo digo, pero no has podido buscarte un diccionario. Pero bueno, y ahí la importancia de las bibliotecas, ¿no? De que haya ese acercamiento. Entonces, pues pude resolverle eso y es una cosa un poco técnica de los poetas, la sinalefa, que es la unión de dos palabras, una que termina y una que inicia, ¿no? Y que es importante para la construcción de la poesía. Y, por ejemplo, en décima se usa muchísimo. Así que sinalefa, ¿no? Así que yo encantado de poder resolver en la medida de mis posibilidades esas dudas que tiene la gente. Claro, y seguir también enriqueciendo tu conocimiento en cuanto al lenguaje popular. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Entre Poesías y Poetas. Mi nombre es Priscila Gómez. Yo me despido y los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3. Hasta mañana.